En nuestra Biblia, segunda de Timoteo 2, capítulo 2, a partir del versículo 14, por favor. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que os desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y transforma la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia de la fe, el amor y la paz, en los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de Él. Amén y amén. Gloria a Dios. Fíjense qué específica es la palabra de Dios. Amén. Hemos venido hablando del poder de la sangre de Cristo. Hemos venido hablando de cómo debemos nosotros escapar del pecado. No de Cristo, porque muchas veces hablábamos la semana pasada que escapábamos de Cristo por el pecado. Porque la palabra dice bien claro que el Espíritu Santo de Dios redarguye de pecado, justicia y juicio. ¿Y qué pasa? Cuando estamos en pecado, somos redarguidos por el Espíritu Santo y lo sabemos. Y por eso entonces no queremos estar en la presencia de Dios. Es un argumento que el diablo, que el Señor lo reprenda, automáticamente nos levanta. Y nosotros sabemos, hermanos, que tenemos, como decimos en criollo, los cables pelados. Que estamos mal con el Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Que huimos de la presencia de Dios. Y al contrario, el Señor está enseñando hoy, en el libro de Timoteo, este joven que fue discípulo del apóstol Pablo, que llegó a ser como un hijo para él, un muchacho que dispuso todo para servir al Señor. Y en esta carta de Pablo a Timoteo, le está enseñando cómo debemos nosotros presentarnos delante del Señor como obrero aprobado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Acercamiento con Dios, comunión con Dios. Pero no cualquiera puede acercarse a Dios, porque el efecto va a ser como en el arca del pacto. Ya cuando hemos leído nosotros, ¿verdad? Sabemos que ahí no entraba cualquiera, entraba el sumo sacerdote. Que ya nosotros sabemos que ahora el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la sangre derramada por Él, nosotros ahora podemos presentarnos limpios, justificados, santificados y redimidos ante el trono celestial. Y si no, pues era así. Recuerden que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, lo hacía amarrado y con una campanita, que indicaba que todavía estaba vivo. ¿Ve? Porque no cualquiera tenía el permiso de parte de Dios para presentarse en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. ¿Y qué pasaba?
Si la campanita dejaba de sonar, indicaba que el sacerdote había muerto, que no había entrado en santidad. Y con esa cuerda lo sacaban. Pero gracias a Dios, nosotros, en este nuevo pacto, podemos entrar a lo más íntimo, al lugar santísimo, por la sangre derramada del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es lo que más Dios anhela de nosotros, la intimidad con sus hijos. Eso es lo que más el Señor quiere, el acercamiento nuestro para con Él. Amén. Pero, ¿cómo debemos hacerlo nosotros? Aprobados, repita conmigo, aprobados. Ya sabemos que no es por nuestros méritos. Ya sabemos que es por la sangre derramada del Señor Jesucristo, por su amor, por su misericordia. Pero sí dice que debemos presentarnos aprobados, porque esa sangre nos limpia. Y nosotros, gracias a Dios, fíjese que también la palabra dice que le podemos llamar a mi rey Abba Padre. Que Abba Padre quiere decir gran Padre. Ahora bien, cuando estamos hablando de todo esto de la paternidad del Señor y que nosotros somos sus hijos, ¿qué es lo que más quiere, qué es lo que más desea un padre y una madre con sus hijos? Lo mejor. Desea lo mejor, eso está bien. Pero lo más que desea siempre es estar en comunicación con ellos. ¿Sí o no? Sí. Amapucharlos, demostrarle cuánto los aman. La comunión. La comunión. Ahora, ¿cuánto más el Señor con nosotros? Y por Él no hay ningún problema. Ya está escrito en la palabra todo lo que ha hecho por amor hacia nosotros. Entregó a su unigénito para que usted y yo tuviésemos vida eterna. Y el Señor Jesucristo se entregó por amor. Ahora, ¿cuál es el problema? Dios nunca se aparta de nosotros, hermanos. Somos nosotros los que nos apartamos del Señor. Somos nosotros los que nos alejamos de su presencia. Pero Él nunca. Es igual que el Espíritu Santo. Yo ya he explicado muchas veces, el Espíritu Santo está en nosotros, aun sea la persona más mala de la tierra. El Espíritu Santo está ahí, aunque esté contrito, sí, pero está ahí. Porque hasta que la persona no deja este plano, más llamar este mundo, el Espíritu Santo igual está con él. ¿Sí estamos entendiendo? Y la palabra dice que el Espíritu Santo antes, en el Antiguo Pacto, dice que estaba con nosotros. Pero dice el Señor Jesús que a partir de que Él ascendió a los cielos, después de que resucita, el Espíritu Santo ya dice no está con nosotros, está en nosotros. Y el Señor no hace sección de personas, por eso dice que vino por buenos, por malos, por justos y por injustos. O sea que el Espíritu Santo está en usted, está en mí y está en todo el mundo. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Gloria a Dios. Entonces fíjese, cuando dice como un obrero, vamos a la otra parte, ya sabemos lo que quiere decir aprobado, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuando dice como un obrero, ¿qué nos quiere decir el Señor? Un obrero es una persona que cuando llega a vamos a decir, a un trabajo nuevo, la persona encargada, bien sea el dueño del negocio o sea el gerente, o depende del tipo de trabajo que esté haciendo, siempre va a tener un jefe, ¿verdad? Y ese jefe lo va a poner a prueba. Y ya todos sabemos que muchos cuando llegamos por primera vez a un empleo, lo primero que nos dicen es, usted está a prueba. Si hace las cosas bien, bueno, después firma el contrato y se queda, ¿verdad? Pero si no, lamentablemente, no se le va a dar el empleo. Entonces el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que ser como, dando el ejemplo, que debemos ser como obreros, pero obreros aprobados. O sea, el obrero que ya el Señor le dio lo que debe hacer, que ya le dijo lo que tiene que hacer, y él lo aceptó. Y dice, Señor, yo lo voy a hacer. No porque seamos perfectos, ya lo hemos hablado, el único perfecto es Dios, pero sí porque en su corazón y en el mío esté como un corazón como el de Timoteo. Un corazón que le diga, Señor, mi corazón es suyo, con mis imperfecciones, con mis cosas buenas y malas, yo te lo entrego a ti, Señor, para que tú lo utilices. Porque vamos a estar claros, nos está dando la palabra que entonces nosotros si llegamos a ser limpios, y digo si llegamos es porque el Señor nos limpia.
Ya nos está diciendo la palabra que a través de la sangre nosotros somos limpiados, somos justificados y santificados. La cuestión no es esa, hermanos, porque el Señor ya nos limpió. Es que usted y yo sigamos siendo aceptos delante de Él. Sigamos siendo limpios. ¿Limpios de qué, pastor? Limpios de corazón. Y Él nos habla ahí que debemos humillarnos delante de su presencia. Para la gloria de Dios, hermanos, mi hermano menor biológico, él también está ahorita ya perfilado para pastor con su esposa. Y estuvo en un ayuno con el Señor de 3 días. El primero para él, para la gloria de Dios. Y me mandó un mensaje de voz muy contento, dándole gracias al Señor porque el Señor en todo momento lo fortaleció, porque era su primer ayuno y él pues tenía siempre pensando si le daba hambre, si se sentía mal. Claro, porque él cuando pequeño tuvo una enfermedad muy grave que solamente el Señor lo salvó. Es una enfermedad que le da los decían los doctores, de 1000 personas a 1, pero también las probabilidades de recuperarse son las mismas. Mi hermano no se sostenía, teníamos que levantarlo, un muchacho que andaba a bicicleta, porque era un joven, un adolescente, y después la tristeza que nos da verlo que se nos caía, tenemos que levantarlo porque no se mantenía en pie, porque todo eso se le suscita allá en donde vivíamos en la casa. Había un tanque subterráneo muy grande, de mucha capacidad, muchos litros. Y la inexperiencia y la ignorancia de algunas cosas, él se mete con mi hermano a limpiarlo, sin tener conocimiento de que quedan gases acumulados. Y ellos disfrutando como si fuera una piscina con lo que quedaba sacando el agua. Eso le enfermó el cerebro. Solamente Dios fue el que los doctores no daban de verdad ningún tipo de esperanza de que él volviese a ser el mismo. Pero nosotros nos agarramos del Señor y el Señor es fiel. Y ahora pues está perfilado para pastor. Entonces esa es la preocupación de él, ¿ven? Que por eso se cuela, no fuera a soportarlo. Él dice, no tuve cansancio, no tuve hambre. O sea, el Señor lo fortaleció de una manera grande. Pero ¿a dónde quiero llegar yo? Me llegó demasiado porque, claro, la felicidad de ver que también mi hermano le sirve al Señor y quiere servirle en el ministerio. Pero él me dice, Rafaelito, porque mi segundo nombre es Rafael y me llama así Rafaelito. Uno de los propósitos que yo llevé este ayuno era por ti, por tu esposa, por tus hijos, por mis sobrinos, por tu familia, pero especialmente por ti, por estos tiempos que estás atravesando, por el ministerio. Y él no me lo dijo, sino hasta que después que pasó el ayuno. Pero lo que quiero yo decirles con esto es que el Señor siempre nos está hablando. Siempre el Señor nos está hablando. Amén. Y el Señor le habló a través de su pastor y le dio palabra para mí. ¿Y qué creen? Por eso traigo esta palabra hoy, porque tenía otra. Acuérdense que la semana pasada dije que iba a continuar pero no, el Señor me trajo esta colación y era esta la que tenía que traer hoy. Y me dice, el Señor te dice así: toda victoria y toda bendición se logra de rodillas. Yo, wow. Yo le pregunto a ¿ustedes creen que a estas alturas del partido ya yo no lo sé? Pero el Señor en su infinito amor y su misericordia me lo está recordando. Y dice, dígale a mi siervo que yo no me he olvidado de él. Que aún en medio de las situaciones que esté atravesando, yo sigo siendo su Dios. Pero que no se le olvide que toda victoria y toda bendición se conquista en el Señor de rodillas. Amén. Amén. Y eso pues, como todo, acuérdense la palabra corta para allá y corta para acá. Y me confrontó bastante, pero lo doy gracias a Dios porque ya lo mismo como hablamos con el equipo. A veces nosotros pensamos que Dios no está haciendo nada, como he hablado con mis amados, que no lo estamos viendo con los ojos naturales, pero el Señor sí está haciendo aunque no veamos. Fíjense, le puso a mi hermano, como dice su palabra, el querer como el hacer, por su buena voluntad de orar por mí en ese ayuno, de colocar también una petición hacia mí, hacia mi esposa, hacia mi familia. Y la felicidad es que me dice, Rafaelito, el Señor me habló, estoy feliz
Porque esos fueron los motivos principales que llevé y él me habló a través del pastor. Y te dice el Señor que no te preocupes, que te quedes tranquilo. Porque no solamente te va a bendecir de forma económica. Acuérdense que Él nos bendice a nosotros, nos da la prosperidad que es integral. No solamente la parte financiera que es importante, sino la más importante aún que es la parte espiritual. Y así me lo dijo. Me dijo, el Señor dice que te va a bendecir en tu ministerio, en el ministerio que me ha entregado, porque es un ministerio. En lo que yo hago para Él. Porque ¿sabe qué me dijo el Señor? Que Él es mi Dios, pero es el que no se queda con nada. Amén. Mi Dios y tu Dios no se queda con nada, hermanos. Yo he aprendido que aun cuando estamos en la congregación, ¿verdad? Que vamos a iglesia, pero le he explicado que la iglesia está aquí, somos nosotros. Pero en la congregación, en el templo, en esta casa que ahorita está sirviendo como eso, como el altar del Señor, cualquier cosa que se hace, hermanos, desde mover una silla, desde limpiar un baño, es un trabajo que estás haciendo para Él. Y Él no se queda con nada. Yo siempre he enseñado que el que mejor paga es Dios. Y el Señor me lo recordó. Yo soy tu Dios, al Dios que tú sirves, y yo no me quedo con nada. O sea que esa bendición va a venir. Amén. Va a venir en mi vida y en la de ustedes. Amén. Yo hoy les voy a enseñar algo, mire, de todo corazón y con toda humildad. Y tómenlo por favor en el mejor buen espíritu. Lo hago con temor y temblor, pero tengo que enseñárselo el día de hoy de parte de Dios. Mi esposo y yo como sus pastores tenemos la obligación de orar por ustedes, ¿verdad? Eso es bíblico. Pero ustedes también tienen la obligación de orar por nosotros. Amén. Déjeme decirle algo. El Señor llama al pastor el ángel de la iglesia. ¿Verdad? Cuando el Señor bendice al ángel de la iglesia, esa bendición baja ¿a dónde? A la iglesia. ¿Por qué digo deben también? Y está escrito que tienen que orar por nosotros. Porque la palabra dice, oren los unos por los otros, pero dice que es importante que oren por sus pastores, porque depende de ahí el pan que ustedes van a recibir de parte de Dios por nosotros. Porque recuerden que nosotros somos instrumentos y lo estamos viendo el día de hoy nuevamente. Si somos limpiados, somos instrumentos. Y ahí dice que hay dos clases de instrumentos. ¿Se acuerda que lo leímos ahorita? Sí. Dos clases de utensilios. Habló del oro, de la plata, pero también habló de la madera y del barro. Usted y yo somos utensilios y el Señor nos llama que somos diamantes en bruto y que nos pulen. Lo que pasa es que a veces somos bien brutos como materiales para el Señor, brutos que le salimos al Rey. Entonces, vuelvo y les explico, si el pastor, si la familia pastoral está bien, esa bendición va a fluir, va a bajar. Pero si lamentablemente el pastor, la pastora, la familia pastoral está mal, ¿qué creen ustedes que le espera a la iglesia? Y no lo estoy diciendo yo, eso es bíblico, lo dice el Señor. Amén. Amén. Y también nos da la responsabilidad como ministros, como siervos de Él, a nosotros los pastores. También habla de cómo debemos ser nosotros y cómo debemos caminar. Por eso es muy importante que nosotros siempre estemos en sus oraciones, como ustedes siempre van a estar en las nuestras. Amén. Gloria a Dios. Entonces fíjense, el Señor nos dice que nosotros debemos ser humildes de corazón. ¿Y sabe por qué? Porque dice porque el mayor ejemplo nos lo dio Jesucristo. Él dijo, sean como yo, mansos y humildes de corazón. Pero déjenme decirles algo, yo he escuchado en muchas congregaciones ahora hermanos que dicen, sí pastor, yo soy manso pero no menso. Eso no está en la palabra de Dios. Al contrario, Él nos dice que debemos ser humildes y mansos de corazón como Él. El Hijo de Dios, el Verbo que se hizo hombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que dice la palabra que se hizo el más humilde de los hombres. ¿Sí estamos entendiendo? Wow, y aún nosotros a veces por cualquier cosa permitimos que nuestra carne se nos levante. Y somos buenos para, no, ¿quién te crees tú? Yo no sabes quién soy yo. El que me la hace, me la paga.
Y entonces nos volvemos nosotros antiguo pacto. Ojo por ojo y diente por diente. Y el Señor nos dice en el nuevo pacto, lo dijo el Señor Jesús, ya más ahora no es así. ¿Sabe qué dice el Señor? Si te dan por un lado una mejilla, coloca la otra. Ahí les pregunto a ustedes, ¿es fácil eso? No es fácil, pero es una orden del Señor. Ahora nosotros podemos decir, pero ¿por qué, Señor, tú nos dices eso? ¿Por qué nos mandas eso? Un momento, ¿quién fue el que dio el ejemplo más grande? El Señor, mi hermano, no le va a mandar a usted y a mí algo por lo que ya Él no pasó. El Señor fue humillado hasta lo sumo, vejado y maltratado, golpeado hasta la muerte. ¿Y cómo dice la palabra que fue? Como manso cordero, como cordero inmolado, pero callado. Igualito a nosotros, ¿verdad? Que medio nos dicen algo y ya se nos levanta esto que llamamos carne, ¿verdad? Y el Señor dice que de esa forma no, porque Él nos dice que si nosotros nos humillamos, está escrito en su palabra que el que se humille será exaltado, será ensalzado, pero que el que se ensalce será humillado. Y Él dice, el que de ustedes a mí me reconozca, ¿verdad? Delante de los hombres, yo sí lo voy a reconocer a usted delante de mi Padre. Pero el que no lo haga, el que me aborrezca, yo también lo haré delante de mi Padre. Lo dice el Señor, ¿verdad que sí? Está escrito en la palabra de Dios. Nos dice que la persona cuando es humilde, cuando ha sido limpio como ese instrumento que Dios nos está demandando a nosotros vamos a ser humildes, no vamos a tener máscaras. Así como enseñamos la palabra, así va a ser nuestra vida, porque recuerde que ya hemos hablado de que el testimonio habla más que la palabra. Nosotros, hermanos, podemos caernos a mentir hasta nosotros mismos, pero el Señor no, la palabra dice que Dios no puede ser burlado. La persona que es de doble cara, como dice la palabra, que es bipolar, como le llaman ahora, la persona que aparenta ser una cosa delante de los demás, tarde o temprano, hermanos, su verdadera cara va a salir. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Cuando es una persona que no ha permitido que el Señor haga esa limpieza en él, porque no lo ha aceptado, porque sabe que está en pecado, porque prefiere vivir así, es una persona que tiene una careta, es una persona que dice una cosa, pero hace otra. Y eso lo hemos lamentado en muchas familias, lo conocemos, lo hemos vivido, lo hemos visto. Que hay personas que hablan muy bonito, aún que enseñan muy bien. Pueden ser hasta enseñanzas muy ortodoxas, muy preparadas, pero si el Espíritu Santo no está en él, aquí no pasa nada. Porque entonces esa palabra es una palabra vacía. Y recordemos que cuando decimos palabra estamos hablando nada menos y nada más que el verbo que se hizo hombre. La palabra, la Biblia, es inspirada y lo sabemos por el Espíritu Santo de Dios. Pero esa palabra que está inspirada por el Espíritu Santo de Dios acá es nada menos y nada más que el verbo hecho hombre, el Señor Jesucristo. La palabra dice que el Señor Jesús es el verbo, es la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que una palabra la podemos clasificar de varias formas, o en 4 puntos. Vamos a ver por lo menos. Una palabra viene de un pensamiento, ¿verdad que sí? Viene de una declaración, bastantes hay dentro de la palabra del Señor, valga la redundancia. Dentro de la palabra hay bastantes declaraciones, ¿verdad? Como yo le explico a la gente, nosotros no tenemos que declarar de parte de Dios porque no tenemos esa potestad, pero sí podemos declarar la palabra de Dios. Cuando usted y yo decimos, la sangre de Cristo tiene poder, ¿qué estamos haciendo? Estamos declarando una palabra, pero una palabra que es verdad, una palabra poderosa de parte del Señor, que la sangre de Cristo tiene poder. Y ese es el punto 3, que dice que la palabra es poder.
Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener el discernimiento de parte de Dios, porque ese poder puede ser bueno o puede ser malo. Y todo lo que venga de parte del Señor, por supuesto que tiene que ser bueno. Pero eso, si usted y yo estamos conscientes y estamos dejando que el Señor haga lo que tiene que hacer en usted y en mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Y por cuarto, vamos a ver que es una persona. Es el Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra tiene poder. Porque le repito, la palabra es el verbo y el verbo es el Señor Jesucristo. O sea que cuando usted y yo vamos a proferir cualquier palabra hacia otra persona, debemos tener la sabiduría de recordar el poder que hay en nuestra boca. Porque el Señor lo dijo. En la boca hay poder para bendecir y para maldecir. Para bien y para mal. Para vida y para muerte. A mí nunca se me olvida esta parte, creo que ya se les he explicado, está en la Biblia, cuando el profeta Eliseo va subiendo y unos muchachos le dicen calvo. Él nunca le dijo qué le iba a pasar. Él nunca le dijo que iba a salir una sosa y le iban a devorar, pero él los maldijo. Y bastó eso, porque la palabra dice que el Señor bendice a quien nos bendice y maldice a quien nos maldice. Y bastó eso para que salieran unas osas y los devoraran, porque se habían burlado del profeta y él los maldijo. Le dijeron calvo, calvo. ¿Qué ocurrió ahí? Él se dio cuenta del poder tan grande que había en la boca, en la palabra, en el verbo. Por eso digo a ustedes, no somos perfectos, nos equivocamos, el Señor lo sabe, pero debemos tener mucho cuidado con lo que sale por esta boquita, por lo que profetizamos, por lo que decimos. Claro, nos equivocamos, sí, pero ¿qué dice la palabra? Nos arrepentimos y seguimos. No nos quedamos ahí estancados. Lo importante es que usted y yo tengamos la sencillez de corazón de entenderlo y permitir que el Señor haga su obra en nosotros. Amén. Porque para Él, utilizando a nosotros, nos está diciendo aquí que nosotros debemos ser obreros aprobados. O sea, que no es cualquiera el que puede ir delante de la presencia del Señor. Que no es cualquiera el que puede ir al lugar santísimo. No, gracias a Dios por el nuevo pacto, lo podemos hacer cuando tenemos el discernimiento, el entendimiento de parte de Dios. Porque por eso nos llama sus hijos. Y vamos a esa comunión a buscar ¿a quién? Al Padre. A ver, ¿sí estamos entendiendo? Sí. La fuente. La fuente es el Padre. Entonces debemos que ir ¿cómo? Con amor. Muchas veces entramos a ese lugar apurados. Muchas veces por salir por los mismos afanes que tenemos ahora, cada vez mayores. Y cuando mucho 5 minutos de oración, cuando mucho. Si es que lo hacemos. A veces se nos olvida darle gracias a Dios por el aire que respiramos y se nos olvida que ahorita tenemos que cargar estas benditas mascarillas. Y que cuántos llegan y cuántos tienen que pagar por el oxígeno ahora. Y cuántos se están recordando y dándole gracias a Dios por no haberle dado el valor que tenía. Esto, respirar. Que es vida. ¿Estamos entendiendo? Debemos entrar como sus hijos amorosos, agradecidos. No solamente ir a ponerle quejas a Dios y a pedirle, porque a eso es que vamos, a su presencia. Y no está mal, el Señor dice que vayamos y que pidamos y que toquemos y que, aunque Él ya sabe la necesidad suya y la mía, pero Él la quiere escuchar, Él no tiene problema. Pero Él quiere una disposición de corazón, un corazón humillado delante de su presencia, un corazón que diga, sí, Señor, yo no puedo más. Como está escrito en tu palabra, mi Rey, apartados de ti, nada podemos hacer. Con esa disposición que aunque veamos, hermanos, con nuestros ojos naturales que el mundo se está cayendo, entendamos que tenemos un Dios poderoso, que es el creador de ese cielo, de la tierra y de todo lo que vemos y de lo que no vemos también. Porque el aire es vital para nuestras vidas y no lo vemos. Pero todos sabemos que sin Él no podemos vivir. Amén. Entonces, fíjense, primero fue la palabra, por eso dice que primero fue el verbo. Desde la creación del mundo se habló del verbo que estaba juntamente en la creación del Padre de la Gloria. O sea, estaba el Señor Jesucristo y estaba el Santo Espíritu de Dios que se movía con poder. Y después
dice que ese verbo se hizo hombre, nuestro Señor Jesucristo, y vino a cumplir con una misión, con la más grande que había hasta ahora, que era la de dar su vida por usted y por mí. Derramar su sangre para limpiar sus pecados y los míos, y llevar toda iniquidad y toda enfermedad a la cruz del Calvario por usted y por mí. Amén. Ahora fíjense, estamos hablando que la palabra que es verdad. La palabra es verdad. Cuando estamos hablando del Señor, la palabra es verdad. Yo soy el camino, dijo el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es verdad. Y dice, nadie va al Padre si no es a través de mí. Yo antes, se lo digo por desconocimiento, por ignorancia de la palabra, yo decía, cuando quería, vamos a decir, o decir que algo era cierto, o negarlo, yo decía, Jesucristo murió por la verdad. Y estaba errado. Porque cualquiera lo escuchaba y le parecía bien, Jesucristo murió por la verdad. No. Jesucristo es la verdad y murió por mí, por usted. Él no murió por la verdad. Él es la verdad que murió por nosotros. Amén. Y esa verdad después viene respaldada luego que usted y yo la hemos sacado por nuestra boca por el Espíritu Santo de Dios. Y si no, recordemos cuando el Señor nos enseñaba a orar, que decía, pídanle al Padre en mi nombre. Y si es su voluntad, ¿lo hará a través de quién? Del Santo Espíritu de Dios. Ella nos estaba enseñando a nosotros cómo deberíamos nosotros orar, cómo deberíamos pedirle al Padre de la Gloria, en el nombre del Señor Jesús, pero lo haría a través de su Santo Espíritu. Porque recordemos que está escrito que Dios Padre está en el cielo y que a su derecha está sentado el Señor Jesucristo. Y que el que está con nosotros acá en la tierra en todo momento es el Santo Espíritu de Dios. Ese mismo que el Señor Jesucristo, cuando los apóstoles, sus discípulos, ya vieron que quién era el que estaba con ellos, cuando Él ya resucita, dicen, wow, el Hijo de Dios. ¿Cómo creen ustedes que se sintieron cuando entendieron que el Señor tenía que irse? Tristes. Wow, ¿verdad? Estábamos caminando al lado del Hijo de Dios. Y ahora que sabemos que se ha demostrado a nosotros como tal, se nos va. ¿Y qué le dice el Señor? No entristezcan, no se entristezcan, porque es necesario que yo suba, que yo vaya delante del Padre para que venga el Paracleto, el Santo Espíritu de Dios. Dice, el mejor amigo, el ayudador, el consolador precioso. Nuestro ayudador, nuestro amigo más inmediato, porque está aquí en nosotros, hermano, en cada uno de nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Depende de nosotros en qué circunstancias esté, cómo se encuentra el Espíritu Santo en tu vida. Contritado, por la forma, por el proceder de nuestra vida, por lo que estamos hablando, estamos diciendo, estamos aún haciendo. Esos son tiempos difíciles, el Señor ya lo había dicho, pero tenemos o seguimos teniendo el mismo Dios. Él sigue hablando, aunque nosotros no lo veamos, no lo escuchemos a veces. Él sigue hablando y Él sigue haciendo. Porque Él dijo, yo soy el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Dios sigue siendo Dios. Y su palabra sigue siendo viva y eficaz. Viva y poderosa. Pero donde yo quiero llegar el día de hoy, hermanos, es que la única manera, la única forma para que nuestro país o el país donde nos encontremos, donde el Señor nos haya llevado, aún nuestra casa, nuestra familia, cambie, es cuando nosotros volvamos a la palabra. Cuando usted y yo volvamos a la palabra de Dios, la leemos, la estudiemos, le pidamos al Señor discernimiento y la cumplamos,
créanse que es cuando se va a cumplir, valga la redundancia, la palabra del Señor. O sea, que dice en Crónicas 2, si mi pueblo se humillase, se arrepintiese de su maldad, me pidiera perdón de sus pecados, Él es fiel y bueno para primero perdonarnos. Y después dice que ¿qué haría? Sanaría nuestra tierra. Fíjense que es duro entender que todas estas situaciones que estamos atravesando, muchos le están echando más que nunca la culpa a Dios, y la culpa no es de Dios. Porque nosotros no somos buenos para decir lo que me pasa bueno es Dios, sino cuando me pasa algo malo, la culpa es de Dios. Estamos en una pandemia porque Dios se olvidó de nosotros. Estamos en una pandemia porque es un juicio, y a veces no estamos alejados. Sí hay un juicio, pero ese juicio ¿por qué viene? Por el pecado. Por el pecado que nosotros hemos hecho, por eso viene ese juicio. Pero también nosotros tenemos la posibilidad que si volvemos a la palabra, esto va a cambiar. Eso es lo que quiere el Señor. Recuerden que también hemos hablado. Lo hemos visto en Apocalipsis, como Él dice que aún viniendo todo este juicio de parte de Él, muchos no creyeron, muchos no se arrepintieron. ¿Sabe qué entendí yo en estos días, hermano? Y lo doy gracias a Dios porque para mí fue una confirmación. Porque nosotros como ministros del Señor, como siervos del Dios Altísimo, como embajadores del reino, para nosotros no hay nada más grato y más grande que cuando una persona nueva acepta al Señor. Y es una alegría muy grande para nosotros, que alguien acepte al Señor como único Señor y suficiente Salvador. Pero ¿sabe qué? Aprendí estos días. Y no está malo, debemos hacerlo. Porque dice la palabra en Romanos 10:10 que con la boca se confiesa y con el corazón se cree para salvación. Está escrito en la palabra. Pero ese es el caso. Nosotros debemos hablarle, hermanos, a la iglesia del Señor, a la novia del Señor, que Él viene por una novia sin mancha ni arruga, lo dice la palabra de Dios. O sea, nosotros debemos enseñarle al nuevo creyente, antes que todo, el arrepentimiento. No repita conmigo para que sea salvo. No, no funciona así, hermano. Esto no es mágico. No es que usted repitió conmigo que es el único Señor y suficiente Salvador y que ya mi nombre va a ser escrito en el libro de la vida, y eso no es mágico. Porque Él lo que nos está diciendo primero es que debemos arrepentirnos, ir con un corazón, con un arrepentimiento genuino. Por eso uno le dice: Señor, te pido perdón por mis pecados y reconozco que usted es el Dios Todopoderoso, grande, bueno, que ha estado conmigo siempre. Pero debemos ir primero al arrepentimiento. Cuando nosotros enseñamos al nuevo creyente que debe arrepentirse y que vivimos en pecado, porque así lo dice la palabra, somos salvos, somos sanados por la sangre derramada del Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Y si nosotros no hacemos que el nuevo creyente entienda, asimile, aprenda esto, de nada sirve que Él diga por su boca que el Señor es Jesucristo si su vida no va a cambiar, si Él va a seguir siendo el mismo. ¿Ven? Él tiene que entender, y nosotros debemos entender, que cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y aceptamos que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, es donde las cosas van a cambiar. Es cuando de verdad el nombre nuestro está escrito en el libro de la vida en el cielo con tinta de oro y nadie la puede borrar. Porque la salvación es gratis. Porque es tan cara, hermanos, que es gratis. Porque esa es la palabra que ni con todo el oro del mundo se puede comprar salvación. Y el Señor nos la entregó gratis porque usted y yo no la podemos comprar. Pero esa salvación hay que cuidarla. Ya he escuchado a muchos decir en estos tiempos de la gracia que ya no hay problema, que somos salvos y punto. Eso no es así. El Señor, por su amor y su misericordia, murió para limpiarnos, para ponernos nuevamente a nosotros justificados delante de su Padre y nuestro Padre de la gloria, para que podamos entrar a ese lugar santísimo, para que podamos tener comunión con Él, y así Él puede utilizarnos a cada uno de nosotros. Pero eso ya no depende de Dios, porque Él ya hizo su parte como Dios. A ver, ¿sí me están a entender? Ahora depende de usted y de mí que hagamos nuestra parte. ¿Cuál es? Entenderla. Entender tan grande que fue ese sacrificio y por qué lo hizo el Señor. Y qué es lo que Él demanda ahora en su vida y en la mía. Como dice su palabra, que nosotros podamos dar por gracia lo que de gracia hemos recibido.
que lo que el Señor ha permitido en su vida bueno, usted y yo lo podamos transmitir. Pero no solamente porque enseñemos la palabra de Dios, eso está muy bien, sino porque la gente puede observar en usted y en mí que nosotros vivimos en la palabra de Dios. Que aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, usted y yo sepamos que el Señor dice que nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor Jesús. Fíjense cómo dice, autor y consumador de la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero más abajito dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ¿de qué sirve que usted y yo digamos que somos cristianos, que creemos en el Señor y estamos por ahí dando lástima? Porque el diablo nos tiene que el Señor lo reprenda. No puede ser. Un hijo de Dios no puede vivir en esas condiciones. Vendrán situaciones, pero dice el Señor que son temporales y que Él las permite para nuestro crecimiento, para llevarnos a un plano superior, para una victoria más grande para usted y para mí, para su gloria y su honra. Amén. A ver, ¿cuántos están conmigo hasta aquí ahora? Amén. ¿Cuánto estamos entendiendo el día de hoy? Amén, amén. Entonces, fíjense. Solamente el que escucha, el que oye la palabra, tiene derecho a hablar de ella. A ver, ¿cómo es esto? Si usted y yo no vamos a ese lugar secreto y no vamos a buscar de parte de Dios, ¿qué vamos a dar? Solamente el que escucha la palabra de Dios tiene derecho a hablar de ella. No cualquiera que agarró la palabra de Dios y dice, escrito está. No, eso no funciona así. Tiene que estar en comunión con el Señor, que esté el Espíritu Santo, porque recordemos que la obra no es nuestra, es de Dios. Y dice Él que Él hace porque Él es soberano y hace con quien quiere y como quiere. ¿Que al Señor hay que entenderlo? No, hay que obedecerlo. Usted y yo nunca vamos a entender a Dios. Nunca, jamás, hermanos. Él está muy por encima de nuestro entendimiento. Amén. Entonces Él dice, ustedes no me tienen que entender, ustedes me tienen que obedecer. Amén. Y eso le agrada a Dios cuando nosotros tenemos un corazón humillado delante de su presencia y sabemos obedecer con lo imperfectos que somos, porque somos imperfectos, nos equivocamos más, seguimos pecando, hermanos. Pero Él conoce nuestro corazón. Y qué bello cuando nos habla así, a mí me lo ha dicho muchas veces. Yo soy la persona más imperfecta, hermano, se lo reconozco. Yo estoy aquí porque la palabra dice que lo más bajo, vil y menospreciado el Señor ha sacado. 1, para avergonzar a los sabios. Y 2, para que nadie se vanagloree. Por su amor y su misericordia, yo estoy aquí delante de ustedes el día de hoy, compartiéndole la palabra. Amén. Pero el Señor siempre me ha dicho que Él conoce mi corazón. Y eso me da alegría. Que con todas mis imperfecciones, con todos mis pecados, con todas mis cosas malas, el Señor ve mi corazón, las cosas buenas, por amor. Amén. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, ese es el Dios que usted y yo servimos. Ese es el Dios que usted y yo le podemos decir, papito, mi rey, le podemos decir, Abba, Padre, gracias al Señor Jesucristo, que nos ha reconciliado nuevamente con Él. Porque la palabra dice que todos estamos destituidos por el pecado. Porque por un pecado dice que entró, por un hombre entró el pecado. Pero que también por un hombre vino la salvación. Pero ese hombre no fue cualquier hombre. Fue nuestro Señor Jesucristo, el verbo que se hizo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces fíjense, busquemos nosotros en el altar con un corazón humillado, contrito, como dice la palabra, delante de la presencia del Señor. Llevémosle ahí nuestras imperfecciones, nuestra maldad. Y Él nuevamente nos limpiará. Cada vez que nosotros salimos a ese lugar, hermanos, es
como cuando nosotros recibimos la Santa Cena con discernimiento. Somos limpios nuevamente, arrancamos de cero. Porque el Señor dice, te perdono. Y Él dice que se echa los pecados atrás y al fondo de la mar, Él se olvida de ellos. Somos nosotros los que nos quedamos con las consecuencias de nuestros pecados. Pero el Señor te perdona y me perdona y ya. Él no se está acordando más, ni nos está, mire, ¿se acuerda que yo le perdoné? No. Él nos perdonó y punto. Entonces vayamos nosotros delante de su presencia con un corazón conforme, como dice la palabra, al corazón de Jehová. Como lo hacía David, como lo hizo Salomón, como lo hizo Daniel, como lo hizo José. Ajá, pastor, ¿y cómo lo hacían ellos? Con un corazón humillado delante de la presencia del Señor. Preparados a escuchar lo que el Señor les iba a hablar para que ellos lo hiciesen. Ellos no preguntaban para qué, sino hable, Señor, que su siervo escucha, como hizo Samuel el profeta. Hable que su siervo escucha. Dígame que yo voy y lo hago. Yo no voy a preguntarte por qué ni para qué, sino voy a hacerlo y punto. Porque si tú lo mandas, es porque es bueno. ¿Sí estamos entendiendo? Llevemos nuestra maldad, nuestras equivocaciones, nuestros pecados al lugar secreto. Y entreguémosela al Señor ahí en la cruz del Calvario. Y Él nos limpiará. Y es donde dice que nos hace nuevamente nuevas criaturas. Donde entonces vamos a hacer nosotros utensilios, como ese oro y esa plata que Él habla. Pulidos, limpiados ya por Él, a través del sacrificio de su Hijo en la cruz, para que Él nos pueda utilizar. ¿Cuánto estamos entendiendo el día de hoy? Amén. Gloria a Dios. Fíjense algo, cuando nosotros hablamos de ministrar, ¿verdad? Sabemos que decimos que en las congregaciones, en cualquier parte cuando colocamos alabanza, oración, estamos ¿qué? Ministrando el corazón de Dios, ¿verdad? Y cuando estamos dando una palabra de parte de Dios, también ministramos el corazón del pueblo de Dios. Pero ¿qué es ministrar? Fíjense que busqué y dice, servir o ejercer un oficio o ministerio. Amén. Y dice, es la función que cumple un ministro de Dios o de Estado. Y decía así, primero un ministro de Dios o de Estado, un ministro de gobierno, de una nación. Eso es un ministerio, ¿verdad? Y hay un ministro, y ese ministro, valga la redundancia, o es el significado, ministra. O sea, ejecuta, hace. En este caso, lo que le corresponda. Si somos nosotros los ministros del Señor, nosotros ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos ministrando? La palabra de Dios. Estamos ministrando del verbo que se hizo hombre. De ahí el cuidado que sabemos que debemos tener nosotros como tales, como ministros de Dios. Por eso nos está diciendo que tengamos cuidado porque en la mucha palabra puede haber más bien perdición, de que muchos se equivoquen, de ser otros trastornos para muchos, que tengamos mucho cuidado con lo que hablamos. A veces yo he escuchado decirlo, y es así, no es solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos. Porque usted puede decir a una persona una verdad muy grande, pero si usted se la dice con amor, va a sonar de una forma, pero si usted se la lanza como venga, va a sonar de otra forma. Entonces no es lo que se diga, es cómo se diga. La intensidad. Y la intención, la intensidad y la intención. Por eso dice el Señor que guardemos de todo ¿qué? Nuestro corazón. Porque de Él mana la vida. Hermanos, usted y yo no vamos a dar y no vamos a hacer más de lo que tenemos en el corazón. Porque también está escrito que lo que sale del corazón, habla la boca. Mira, una vez el Señor a mí me habló o me dio una visión en un sueño. Y me dio la palabra y me levanté a buscarlo en la Biblia. ¿Y sabe qué me recordaba el Señor? Que no es lo que por la boca. Recuerda cuando hablamos en estudios de las comidas, de la morcilla, de esto, de aquello. Y el Señor me recordaba, no es por lo que la boca entra al hombre, lo que contamina. No es eso. Eso es lo que de ella sale. Porque del corazón proviene. Por eso, un ebrio, un borracho o un niño dice que siempre dicen la verdad. Los niños porque son inocentes y los borrachos porque el alcohol los hace decir la verdad. No es que sean sinceros, el niño sí, pero el borracho no. El borracho lo que está sacando es lo que tiene adentro.
esos también somos usted y soy yo. Déjeme decirlo el día de hoy. De lo que tengamos en este corazón, habla nuestra boca. Por eso estamos aquí, para aprender qué principios divinos, para aprender la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjense lo que dice el 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál sello? El sello del Espíritu Santo de Dios que hablé la semana pasada, que somos sellados por el sello del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad que sí? Dice, conoce el Señor a los que son suyos, pero también nos dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. O sea, apártese del pecado. No dice que debamos de ser pecadores, ¿verdad? Sino que nos apartemos del pecado. Se lo he dicho varias veces, hermano, cuando vemos el pecado, huyamos del pecado. No nos quedamos súper espirituales y nos quedamos a coquetear con el pecado. Huyamos, nos está diciendo el Señor. Amén. Nos lo está recordando el día de hoy. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, usted y yo no podemos estar invocando el nombre de Cristo, orando en el nombre de Cristo, enseñando en el nombre de Cristo y sumergido en el pecado. No podemos, hermano, así no funciona. Porque el Señor dice que Él conoce a los que son suyos. Porque estamos sellados por el sello del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice el 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Usted y yo decidimos qué utensilio queremos ser delante del Señor o para el Señor. ¿Cómo nos vamos a dejar utilizar de parte de Dios? Si queremos ser esos utensilios que son para honra y que Dios nos guarde, no utensilios viles. O sea, aquí nos dice el Señor que tengamos cuidado de no jugar con la palabra de Dios. Amén. De saber que somos suministros y ministramos al pueblo de Dios. Y que no ministramos en el nombre de cualquiera, sino de un Dios vivo, todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Huye también, lo hablamos la semana pasada cuando estábamos hablando de qué debemos huir, ¿se acuerdan? Y lo dimos también la semana pasada, que el versículo 22 que dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con que de corazón limpio invocan al Señor. Los del corazón limpio invocan al Señor. Fíjense cómo está mostrando Él que debemos nosotros invocar al Señor con un corazón limpio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Recuerden que también está escrito dentro de la palabra de Dios que la palabra no es para contienda, hermano. Él no nos dio esta palabra para contender, ni para que unos creamos que sabemos más que otros y queramos contender a través de la palabra. No, Él nos dio esta palabra para que la aprendamos y cuando la aprendamos la enseñemos, pero no para contienda. Que esto quede bien claro, amén. Porque fíjense lo que dice el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido. ¿Sufrido de? Corazón. Porque si no, tenemos que pedir discernimiento. Entonces la gente piensa que tenemos que andar por una vía vueltos miserables. No, está hablando sufridos de corazón. Por eso dice humillados delante de la presencia del Señor, sufridos de corazón. Como dijo Él, sean como yo, mansos y humildes de corazón. Por eso la palabra hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, que nos vivifique y que nos edifique a través de ella, mis amados hermanos. Amén. Dice que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, porque fíjense lo que dice, porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer su verdad. O sea, que usted y yo no seamos piedra de tropiezo para nadie, porque usted no sabe si el Señor quiere perdonar y sanar la vida de esa persona. Entonces, que usted y yo no seamos un obstáculo, hermano, no seamos una piedra de tropiezo, sino seamos de bendición en manos del Señor. Entonces, fíjense en la forma que tenemos que hacerlo, con amor. Tenemos que decir las cosas a la gente, se las decimos,
Pero ¿cómo se las tenemos que decir? Por muy duras que sean, hermanos, tenemos que hablarlas. Aquí está. No debemos callarlas, pero debemos decirlas con amor. Y dice el 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué pasó? Usted y yo, cuando llegamos a los caminos del Señor, estábamos cautivos y cautivados por el diablo. Él no tenía problema ni con usted ni conmigo. Por eso él no se ocupaba por nosotros, hermanos, porque nosotros ya íbamos encaminados al infierno. Pero el Señor, en su amor y su misericordia, entregó a su Hijo a morir por usted y por mí y nos dio la salvación y la vida eterna. Ahora sí, el diablo viene a su vida y a la mía, porque muchos dicen, pero pastor, si yo vivía tranquilo, ahora conozco al Señor y empezaron los problemas. Claro, se está cumpliendo la palabra, el diablo no tenía problemas contigo, tú hacías lo que te daba la gana, discúlpeme la expresión, pero ahora eres enemigo de él. Porque el Señor, por su amor y su misericordia, te sacó del reino de las tinieblas de la oscuridad al reino de su Hijo amado, mi Señor Jesucristo, al reino de la luz. Ahora usted y yo somos enemigos del diablo, por eso ahora vemos la oposición del infierno en contra de nuestras vidas. Pero ya va, déjeme decirle que aquí dice que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Amén. Y que no hay situación que no traiga respuesta de Dios. Por muy dura que le parezca, hermano, lo que usted y yo estamos viendo el día de hoy. Fíjense, nosotros nos reunimos el miércoles con el equipo a hablar cosas que hay que hablarlas porque son de parte de Dios. Porque debemos ser transparentes y honestos delante del Señor. Y a veces nosotros decimos, no, es que el Señor no me ha vuelto a hablar. El Señor siempre nos habla. A veces nosotros no lo entendemos, hermano, no lo escuchamos, pero Él nos habla en todo momento. A través de un hermano, a través de un desconocido. Dice que hasta las piedras el Señor las hace hablar cuando quiere hablarle a uno de sus hijos. A través, que es la forma que más nos habla el Señor, a través de su santa palabra, como lo ha hecho el día de hoy. Porque hoy nos está recordando el Señor que si usted y yo vamos al lugar santísimo, que podemos entrar gracias al Señor Jesucristo, como corresponde, como debe ser, su vida y la mía va a ser bendecida. Número 1, vamos a estar en comunión con Él. Vamos a poder hablarle a ese Padre amoroso y tratarlo como tal. O sea que no solamente vamos a ir a su presencia a hablarle, hermano, sino también a escucharlo. Porque déjeme decirle que para todo hay tiempo y hay momentos debajo del sol. Hay momentos que usted habla y usted pide, pero hay otro momento que usted y yo nos callamos, porque es el momento más grato cuando escuchamos la palabra de Dios. La bendición más grande está en recibir la palabra de Dios. Y usted y yo no nos atrevamos a enseñar la palabra de Dios si primero no buscamos de su presencia. Porque de nada sirve que tengamos un conocimiento de ella si el Espíritu Santo no está en usted y en mí. Y recordemos que sí está, sino en qué condición está el día de hoy el Espíritu Santo en su vida y en la mía. Yo creo que es un momento propicio para pedirle perdón al Espíritu Santo. Amén.